Nosotros somos el equipo 5 y hablaremos sobre las células. Hablaremos sobre los componentes que conforman la célula. Hablaremos también de qué es el núcleo, qué es el nucleolo, el rizosoma. Hablaremos sobre la vesícula, el retículo endoplásmico, aparato de Golgi y otros conceptos más. Principalmente lo que conlleva de qué es una célula. Una célula es una unidad conformada principalmente para los seres vivos, generalmente microscópicas. También son formadas por citoplasmas o uno o más núcleos y una membrana que los rodea. También podemos decir que las células son bloques de estructuras básicas de los seres humanos, como ya lo había dicho, de los seres vivos. Todas las células se clasifican en dos grupos, que son las eucariotas y procariotas. Las eucariotas tienen un núcleo y algunos envueltos por membranas. También lo que es el otro grupo, que sería siendo las procariotas, que esas no tienen un núcleo. Y para seguir recalcando lo que conllevan las células, sería siendo que está constituida o construida por tres elementos básicos, que es la membrana plásmica, lo que es el citoplasma, el material genético, que sería el ADN. Las células tienen la capacidad de hacer tres tipos de funciones vitales, que sería la nutrición, la relación y también la producción. La forma de las células se determinan básicamente por su función. Que conlleva la célula es el núcleo celular, como su nombre lo dice, es un organulo membranoso que se encuentra dentro de las células, que también su principal función es proteger la integridad de los genes y regular las actividades que tienen lugar en las células más que nada y que determinan la expresión genética. Más que nada el centro o el núcleo de las células es una estructura construida por una doble membrana denominada envoltura nuclear que rodea el ADN. La célula separando del citoplasma y también que también tiene un pose nucleótidos que sería siendo el ARN y el ADN, agua e iones. Su función es evitar la formación de nudos de cromatina. Bueno, ahorita hablaré de qué es el nucleolo. Bueno, el nucleolo es una región del núcleo celular que se ocupa de la producción y el ensamblaje de las ribosomas celulares. Tras el montaje de las ribosomas son transportados al citoplasma de la célula, donde sirven como centros del sistema de las proteínas. Bueno, el nucleolo es una heterocromática destacada del núcleo. Los nucleolos también están formados por proteínas y ADN ribosomal, el ADNR o el ADNR, que es el componente fundamental que está utilizada para el molde de la transacción del ARN rizosomático, el ARNR, que se incorpora con los nuevos ribosomas. Una vez ya dándole la introducción de más o menos qué es el núcleo, el nucleolo, sobre los componentes de las células, ahorita mis demás compañeros les terminará de dar lo que es la definición o el concepto de cada componente que lleva. Los ribosomas son pequeños orgánulos y son el lugar en donde se produce la síntesis de proteínas. Están hechas de proteína ribosomal y ARN ribosomal. La función de estas es que son los responsables de la síntesis de proteínas en el proceso llamado traducción. La información necesaria para esa síntesis se encuentra en el ARN, que es como el mensajero, a cuya consecuencia de los nucleótidos determinan la secuencia de aminoácidos de la proteína. Entre las ribosomas que existen hay, por destacar, 4. Está el procariotas, eucariotas, mitocondriales y de plastos. La vesícula es un órgano pequeño con forma de pera. Está ubicado en la zona derecha del abdomen, abajo del hígado. La vesícula contiene líquido digestivo que se llama bilis,
que se libera al intestino delgado. El retículo endoplasmático rugoso, también conocido como ergastoplasma, es un orgánulo que se encarga del transporte y síntesis de proteínas de secreción de la membrana. La función de este es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El retículo endoplasmático rugoso también contiene ribosomas. La función de estos es fabricar esas proteínas, como anteriormente se comentó. El aparato de Golgi es un orgánulo celular que ayuda a la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. Este está formado por cisternas aplanadas que se disponen regularmente formando varias pilas o dictiosomas. Normalmente las cisternas están estanchadas en los bordes y son curvadas, teniendo en las pilas de cisternas una parte cóncava y una convexa. ¿Cómo se relacionan estas partes? Las proteínas se sintetizan por los ribosomas. El citoesqueleto. El citoesqueleto es la estructura interna que soporta la tensión y las fuerzas de compresión manteniendo la forma de la célula. Lo que quiere decir que el citoesqueleto es literalmente el esqueleto de la célula y se ubica por toda la célula en el citoplasma. Es una red de filamentos que da forma a la célula, soporta su membrana plasmática, organiza sus estructuras internas e interviene en el transporte, movilidad y división celular. Dentro de sus funciones está la de fijar la membrana plasmática, el núcleo celular y todas las otras estructuras de la célula en su lugar. Además, proporciona las pistas para el transporte de las vesículas de proteínas u organelos dentro de la célula. Además, es un componente esencial para la formación de las estructuras especializadas en las células eucariotas como lo son los flagelos, los cilios y los centrosomas. Se identifican en la estructura del citoesqueleto de las células eucariotas 3 elementos: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Las mitocondrias. La mitocondria es un orgánulo celular que se encuentra en las células eucariotas y aporta la energía necesaria para llevar a cabo la actividad celular. La mitocondria se caracteriza por ser de gran tamaño en comparación con otros orgánulos celulares y tener una forma globular. Tiene como función principal suministrar los acarreadores de electrones, producto de la respiración celular, que aportan la energía que la célula necesita. Se encarga de descomponer los nutrientes y sintetizar el ATP. Asimismo, la mitocondria tiene la capacidad de reproducirse por sí misma. Esto se debe a que posee ADN propio, el cual le permite formar más mitocondrias según la célula precise de tener mayor cantidad de ATP. Por tanto, mientras las células sean más activas, más mitocondrias necesitará. La mitocondria posee una estructura plasmática y un carácter dinámico que le permite variar de tamaño y forma, ya que se puede dividir, fusionar o deformar. Sin embargo, se acostumbra a representar de forma alargada. Su tamaño se calcula entre 0.5 y 1 milímetros de diámetro y aproximadamente 7 milímetros de largo. Entre sus funciones están la de producir energía, producir calor, apoptosis, almacenamiento de calcio y reproducción sexual. Vacuolas. La vacuola es un orgánulo de las células vegetales, aunque eventualmente pueden verse en las células procariotas. Las vacuolas se conforman a partir de la integración de numerosas vesículas membranosas hasta adquirir una forma acorde a las necesidades de la célula en cuestión. Normalmente albergan fluidos entre los que destacan el agua y las enzimas, y eventualmente pueden contener sólidos como proteínas, sales o azúcares. Para garantizar la contención de estos elementos, la vacuola está revestida en una membrana plasmática. Entre muchas de sus funciones elementales de las vacuolas están la presión de turgencia, que es donde las células se hinchan gracias a las vacuolas, lo que aumenta el color verdoso a fin de regular la transpiración. Los centros de degradación, que las vacuolas hacen que se favorezca la degradación de moléculas. Almacén de sustancias,
actúan como centro de almacenamiento de sustancias tales como el azúcar y las proteínas. Ahora bien, hablemos del citoplasma. El citoplasma es una dispersión coloidal, un fluido granuloso que se encuentra en el interior de la célula entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Forma parte de las células eucariotas y las células procariotas. El citoplasma está compuesto por el citosol o matriz citoplasmática, el citoesqueleto y orgánulos. Asimismo, contiene varios nutrientes que, una vez han atravesado la membrana plasmática hasta llegar a los orgánulos. En el citoplasma se llevan a cabo diversas e importantes reacciones moleculares para el funcionamiento de la célula. Este se encuentra debajo de la membrana de las células y que a su vez recubre el núcleo celular. Esta parte se trata de una parte esencial de las células. Está conformado por el citosol, que son agua, sales y proteínas, que en su conjunto le otorgan una densidad gelatinosa. Luego está el citoesqueleto, que tiene proteínas que le dan soporte a la célula y da organelos. El citoplasma en las células eucariotas abarca todo lo que se encuentra dentro de la membrana citoplasmática y fuera de la envoltura nuclear. En cambio, el citoplasma de las células procariotas es todo lo que se encuentra dentro de la célula envuelta en la membrana plasmática. Sus funciones. El citoplasma tiene 3 funciones fundamentales. Le da soporte y forma y movimiento a la célula. Almacena moléculas y orgánulos celulares y nutre a la célula por medio de la transformación de sustancias recibidas en energía. Esto quiere decir que al tiempo que almacena permite la movilidad de sustancias necesarias. Y por último voy a hablar sobre los últimos 3 temas con sus características. El tema es: los lisosomas son estructuras membranosas que se encuentran en el interior de las células animales y que contienen enzimas. Estas enzimas se encargan de dirigir sustancias que se encuentran dentro y fuera de la célula. Es decir, los lisosomas influyen además del crecimiento y en la supervivencia celular. También nos habla que los lisosomas son órganos relativamente grandes formados por el aparato de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas encargadas de degradar material intracelular de origen externo, que son heterofagia, o interno, que serían las autofagias que llegan a ellos. También hablaré de los centriolos. Los centriolos son estructuras presentes en el citoplasma de las células eucariotas de la gran mayoría de las especies animales, incluida la de los humanos. Sus características nos dicen que tienen forma cilíndrica. Los centriolos consisten en 9 microtúbulos triples. Los centriolos están ubicados en el centro de las células. Están dispuestos en pares y tener la capacidad de autoduplicarse. La función del centriolo en las células es que tiene gran importancia en el proceso de división celular, participar en la organización del uso miope, que es la estructura del citoesqueleto involucrado en la meiosis y la mitosis. Actúan sobre la formación de cilios y flagelos, que son apéndices celulares en forma de filamento. Y por último, el transporte celular, que es el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable. El transporte es importante para la célula porque permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo, también el movimiento de sustancias que sintetiza como hormonas. Además, es la forma que adquieren nutrientes mediante procesos de incorporación a la célula de nutrientes disueltos en agua. Las vías de transporte a través de la membrana celular
Y los mecanismos básicos para las moléculas de pequeños tamaños son el transporte pasivo, que permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica, de mayor a menor concentración. Hablaré sobre el transporte activo, que es un mecanismo celular por medio del cual algunas moléculas pequeñas atraviesan la membrana plasmática contra un gradiente de concentración, es decir, desde una zona de baja concentración a otra de alta concentración, con el consecuente gasto de energía llamados tresenserineos. También está el transporte activo secundario o contratransporte es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales como los aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva del gradiente de concentración de los iones sodio de la membrana celular. Está el transporte de masa, que dice las macromoléculas o partículas grandes se introducen o expulsan de la célula por dos mecanismos, que es la endocitosis, que es el proceso celular por el que la célula mueve su interior moléculas grandes o partículas. En este proceso se puede dar por evaginación, integración o por mediación de receptores a través de su membrana citoplasmática, formando una vesícula que luego se desprende de la membrana celular y se incorpora al citoplasma, y la exocitosis, que es la expulsión o secreción de sustancias como la insulina a través de la función de vesículas con la membrana celular.